Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué ocurre para una entidad que adoptó la NIF 9 por primera vez y afectó resultados acumulados por deterioro de valor de las cuentas por cobrar si en periodos posteriores se recupera parte de dicho deterioro? Ok, bueno, en este tema de las cuentas por cobrar y del deterioro de valor, digamos que se va a hacer un ejercicio práctico para que con ese ejercicio práctico podamos resolver la pregunta, ¿sí? Para que el tema no sea meramente teórico, sino que en lo posible usted pueda contar con una herramienta allí. El ejercicio dice lo siguiente en la diapositiva, dice, se tiene un deterioro acumulado de cuentas por cobrar, dice allí, y vamos a suponer que ese deterioro es de 80 millones y se había calculado con el método del valor presente o por porcentajes de antigüedad. Por ejemplo, que el 5% si está entre 90 y 180 días, que el 10% si está entre 180 y 360 días, etcétera. A eso es lo que llamamos técnicamente el método de las pérdidas incurridas, es decir, que yo provisiono cuando ya incurrí en la pérdida, el deterioro cuando casi que, perdónenme la expresión, como para cuando ya no sirve para nada, porque uno dice, pues es que ya 90 días que pasaron una cuenta y no me la pagan. Entonces, voy a suponer que más bien usted se va por el un nuevo deterioro de 110 millones que usted calculó con el método de las pérdidas esperadas, que es mejor. Yo recomiendo mucho el método de pérdidas esperadas, ¿sí? Que ya no consiste en la antigüedad, sino en deteriorar al final de cada mes, incluso cuentas por cobrar de ventas que se hicieron dentro de ese mismo mes. Es decir, por ejemplo, si yo vendí una cuenta, yo hice una venta de 10 millones de pesos el 26 de enero, ya el 30 de enero, yo ya debería estar provisionándola, más bien digámoslo, deteriorándola, ¿cierto? Como se explica en un video que habíamos hecho hace un tiempo que se llama Método Simplificado de Pérdidas Esperadas, que lo puedes encontrar en un enlace o que está ahí en la diapositiva o simplemente lo buscas así en Google, ¿cierto? Y en el punto 3 me dice, la diferencia de 30 millones, es decir, los 110 menos los 80, se registra en el patrimonio como usted lo está viendo en pantalla. Simplemente usted aumenta el deterioro de la cuenta por cobrar, no ha aceptado fiscalmente ese aumento de deterioro. Sí, acuérdese que el artículo 21-1 en el parágrafo 6, el artículo 145, le dice, el deterioro que se acepta fiscalmente es aquel que es razonable, pero de acuerdo al reglamento. ¿Y cuál reglamento? El decreto 1625 del año 2016. Es decir, 5, 10, 15, es decir, que tributariamente, o 33%, tributariamente sigue funcionando por provisión general o individual. Por eso uno cuando hace estos registros le pone, por ejemplo, una 97, una subcuenta como usted lo está viendo ahí, para distinguir qué es contable y cuáles son los ajustes por estimaciones, que es lo que yo recomiendo en mi libro gratuito, que lo encuentras ahí en Global Contable, el libro sobre eso que se llama el mito de la contabilidad paralela o también llamado partidas conciliatorias. Pero lo más importante, independientemente que usted lleve 1, 2 libros, 3 libros, que hay que 3 libros, pero independientemente de eso, lo que usted está viendo en pantalla es que usted reconoce en el patrimonio el efecto de la opción por primera vez de la NIF 9, según el párrafo 7.215 de la NIF 9 y el párrafo 19 de la NIF 8. Bueno, ahora si en el año siguiente, que es lo que nos propone la persona que nos pregunta, se calcula un menor deterioro, por ejemplo de 95 millones, no debería reconocerse un menor valor del deterioro acumulado contra un ingreso. No, porque pronto como que ese fue el contexto de la pregunta, ¿no? Sino que se debe absorber el ajuste de adopción por primera vez de la NI 9 como, ¿con qué? Con utilidades líquidas de periodos siguientes. Ahí me quedé un momentico, ahí dice utilidad, ahí no dice utilidades, pero ya lo cuadro. Con utilidades líquidas de periodos siguientes, según el boletín 8 de las supersociedades y una cantidad del Consejo Técnico, de conceptos del Consejo Técnico, ahí le transcribí varios o le relacioné varios, entre ellos el 376 de 2013 y el 2017 1060. Entonces, por ejemplo, si el deterioro acumulado es de 95 millones después, se debe absorber al menos la parte liberada de 15, que es lo que usted está viendo allí en pantalla. Esto es lo que usted está viendo aquí en pantalla. Es decir,
que usted lo que tiene que hacer, aquí voy a correr un poquitico esto para que se vea como todo, usted lo que tiene que hacer es reversar, digamos, esa 139997 o el código de cuenta que corresponda, y usted lo que tiene que hacer es llevarlo a menores o mayores utilidades de las que había absorbido, es decir, tiene que reversar, por eso es menor utilidad o pérdida del ejercicio en el que se recupera, o es una reversión del porcentaje que corresponda en utilidades de ejercicios anteriores de efectos de opción por primera vez. Aquí lo más importante en esta pregunta y para nuestro usuario es que no debería reconocer un ingreso por un menor deterioro. ¿Por qué? Pues porque eso no sería prudente, dado que existe un efecto previo que debe absorberse, ¿sí? Entonces, ese es el registro que hicimos, por ejemplo, esto es lo que estamos haciendo en compañías como por ejemplo Home Center, cuando nos fuimos a pérdidas esperadas por adopción de, pues la primera vez que nos fuimos a esto, que fue por allá, ya hace como, ¿qué? Como 3 años ya, como 3 años, sí, como 3 años que se adoptó el método de la pérdida esperada. Y también tuve la oportunidad, gracias a Dios, siempre dándole la gloria a Dios, de haber participado en la aplicación de este método para Bavaria. Un saludo allí a José Solano, el contador. Pero es que miren, una empresa como Bavaria, usted tal vez necesite un método muy complejo, pero hasta en Home Center se utilizó un método simple. Entonces yo le recomiendo que mire el video que se llama Método Simplificado de Pérdidas Esperadas, y allí está explicado en detalle cómo se calcula el método de pérdida esperada. ¿Por qué razón se lo recomendamos? Esto es para entidades que son grupo 1, pero también lo podría aplicar una entidad grupo 2. Sí, claro, se lo recomendamos mucho porque la NIP Pymes en el párrafo 11.2 permite que usted aplique un criterio de NIP completas. ¿Y por qué lo estamos recomendando? Porque con el tema de la pandemia, eso de traer a valor presente las cuentas por cobrar no representa la realidad. Se lo hemos venido diciendo a entidades como el Consejo Técnico, por ejemplo, que en la orientación 18 usa el valor presente, además que es muy buena esa orientación 18, pero pues sí le hemos dicho al Consejo Técnico, a los miembros, hombre, mire, ustedes obviamente lo hacen de acuerdo a como está en la norma, pero ustedes saben bien que en la práctica eso de traer a valor presente no es, digamos, lo que más se está usando. Ellos nos decían, claro, en efecto, lo que parte de la orientación 18 en la página 15 es de una situación en la cual se supone que hay un acuerdo comercial y que usted puede traerlo a valor presente, pero ojo, porque en la práctica es mejor, y más con la pandemia, que si usted de verdad va a revelar la realidad financiera de las compañías, use el método de las pérdidas esperadas. ¿Por qué? Porque va a llevar un mayor gasto. Ahora, que no todo ese gasto es deducible. Ok, habrá que crear una partida conciliatoria, pero es más prudente que usted use el método de pérdidas esperadas, porque el método de pérdidas esperadas muestra, por ejemplo, que si yo vendí desde marzo para acá del año 2020 y yo he visto una reducción en mi recaudo de cartera, seguramente mis índices de deterioro deberían ser más altos, ¿sí? Entonces es una recomendación muy, digamos, una alta recomendación, que se mire por favor este video previo que se llama Método Simplificado de Pérdida Esperada. Lo puedes buscar así y lo buscas como pérdida esperada, o lo puedes buscar en Google como pérdida esperada Juan Fernando Mejía, actualícese, y allí lo encuentras. Esa es la respuesta a nuestro usuario.